Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando como cada semana en este programa donde buscamos acompañarlos y guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Como siempre me encuentro en la mesa con la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, una linda semana aquí en Buenos Aires. Está refrescando un poquitito, así que sí, mucho mejor. Ya hay menos calorcito, ya está terminando el veranito. Se está arrimando el otoño ya, gracias a Dios. Un descanso. Bueno, ¿quién más nos acompaña el día de hoy? Nos acompaña la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nico. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están hoy? Bien, todo tranquilo. ¿Y vos? ¿Qué tal tu semana? Bien, también, gracias a Dios, todo tranquila. Bueno, me alegro. Bueno, y nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. Hola chicos, ¿cómo está la audiencia? Qué bueno estar otra vez juntos sirviendo al Señor. Amén. Amén. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia pueden hacerlo al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Tenemos una casilla de correo electrónico que es iglesiauad.belarga@gmail.com. Estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Estamos en YouTube, en el canal personal de nuestro conductor, que es Ariel Monroy. Ahí pueden encontrar nuestros programas, que nosotros los subimos los que vamos emitiendo. Y también está el canal personal de nuestro pastor, que es Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield, que él también sube pequeños videos de predicaciones. Así es. Bueno, como les habíamos adelantado el programa pasado, vamos a continuar con la temática que veníamos hablando acerca de las charlas escatológicas, charlas acerca del Apocalipsis. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la bestia, el dragón y el cordero. Y bueno, en este hermoso libro de revelaciones se completa la idea esbozada en el contexto general sobre la aparición prodigiosa del mal con la aparición de la bestia por obra exclusiva de Satanás, quien pretenderá imitar la encarnación del Verbo Divino. Logramos avisorar su vigencia y el dominio otorgado, como también su término. Se muestra ese ser o ente espiritual mencionado en las Escrituras con muchos nombres, y en Apocalipsis se enseña ese empeño que siempre tuvo, el de destruir todo lo que Dios creó para su gloria y honra. Y es significativo el nombre revelado, el dragón, un animal mitológico al que hoy algunas culturas afirman que existieron, pero finalmente lo más destacable del mensaje de la profecía de este libro es el triunfo del Cordero de Dios sobre el mar y sobre todos sus cultores y representantes, ¿no? Y lo vemos regresando a la tierra con todo su esplendor y gloria para cumplir todo lo que prometió según el plan divino de la redención de la humanidad. Así es. Vayan preparando sus Biblias, vamos a estar citando Segunda de Tesalonicenses y obviamente el libro de Apocalipsis, pero vamos a empezar este programa con una canción de En Espíritu y en Verdad. La canción se llama Gracia Sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, acabamos de escuchar la canción de En Espíritu y en Verdad, Gracia Sublime es, pero esperamos que las hayas disfrutado como nosotros cuando la elegimos. Y para comenzar nuestro programa vamos a hablar de la bestia. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a ir desarrollando desde ahí. Y también vamos a mencionar Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a hablar de la aparición de la bestia o la manifestación y su reino de terror y fin. Bueno, primeramente vamos a ir al libro de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. La palabra dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, el capítulo empieza con la frase nuestra unión con Él y se refiere al arrebatamiento de la iglesia. En este versículo se ve el primer aspecto de la venida de Cristo. En esta ocasión no habrá juicio. El día del Señor no tiene ninguna relación con la iglesia. Después del arrebatamiento, el día de Cristo, o sea, el día de la gracia, habrá llegado a su fin y comenzará el día del Señor. En el segundo versículo nos habla que ni por palabra ni por carta se avisará de la venida de Cristo. Y pareciese que en todas las épocas alguien se hace portador de la primicia de la vuelta de Cristo por visiones o por sueños y revelaciones. Bueno, nosotros vemos siempre noticias
sobre eso, ¿no? De que fulanito de tal dice Sí, que es bastante curioso, va a ser. es bastante curioso como hay tantas revelaciones del fin del mundo que con el calendario maya o ahora que también está el tema este de los objetos voladores que se ven en el cielo o tantas otras señales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en que el tiempo, nosotros tenemos un concepto de tiempo que es distinto al de Dios. Ujú. Puede ser que hayan habido señales o cosas que se pareciesen al día del juicio final millones de veces a lo largo del tiempo, y no por eso quiere decir que tengamos nosotros la certeza de que el día del Señor está cerca, ¿no? Esto es algo que nos está diciendo la Biblia. Nadie va a tener una carta o nadie va a saber exactamente el momento en el que sea. Sí. Si bien hay señales, no tenemos que tomar todo como si fuera algo contundente o una certeza, porque nuevamente no la hay. No, bueno, él dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? De que Ujú. no nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo. Aquel que sí sabía, sí se va a dar cuenta, pero aquel que era un incrédulo, le va a costar un poco más darse cuenta de que Jesús ha venido por su pueblo. El apóstol Pedro se refirió nuevamente al día del Señor en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 19, con estas palabras: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, justo lo que veníamos hablando, ¿no? Ujú. La iglesia ha de estar despierta y esperando por él. Será para el mundo que duerme que él vendrá como un ladrón en la noche. Pedro continuó diciendo en su citada segunda epístola, capítulo 3, versículo 10, y dice: entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Sí. El día del Señor no vendrá a menos que se cumplan dos condiciones. La primera condición es que sin que antes venga la apostasía, ¿no? Y la segunda es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ambos factores deben tener lugar antes que el día del Señor pueda comenzar, y ninguno de ellos ha ocurrido todavía. Ujú. Antes tendrá que venir primero la apostasía, estábamos hablando, y muchos han interpretado la apostasía su significado de apartarse o de abandonar la fe. Pero si vamos a un sentido más literal de la palabra griega apostasía realmente significa partida o traslado de. Pablo dijo que antes que el día del Señor comience, primero debe haber un traslado. Hay dos clases de traslado que van a tener lugar. Primero, la iglesia organizada u oficial se apartará de la fe, la abandonará, y esto es a lo que llamamos apostasía. Pero habrá una apostasía total cuando el Señor venga, y esto no podrá ocurrir hasta que la verdadera iglesia sea removida o trasladada. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una apostasía total, ¿sí? Primeramente, ¿habrá gente que esté abandonando su fe? Sí. Pero si sacamos también de la tierra a toda la gente que tenía fe, la apostasía es total. claro. Entonces, acá estamos hablando de la incredulidad generalizada para todo el mundo, una Sí. apostasía total. Sí, Pablo dijo que antes del Señor comience primero debe haber un traslado, ¿no? Como estábamos hablando, y luego dijo que el segundo suceso que tendrá que ocurrir es, como dijo el apóstol en la última parte de este versículo 3, será que se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Cuando él sea revelado como tal, el período de la gran tribulación ya habrá comenzado. Aquí él fue llamado el hombre de pecado. El apóstol Juan lo llamó el anticristo. Por cierto, Juan fue el único que utilizó ese término. Va a ser el hombre de Satanás. Será el hombre que reorganizará el imperio romano y finalmente se convertirá en un dictador mundial. Él va a engañar al mundo y él podría ser un personaje contemporáneo, pero no podrá aparecer asumiendo el poder o revelar quién es hasta después que comience el periodo de la gran tribulación. En el versículo 4, recordemos que dice lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las demandas será que Él es Dios, ¿no? En Apocalipsis 13 encontramos que la bestia que sale del mar, que sería el anticristo, reunificaría a las naciones de Europa Occidental, y cuando así lo haga se presentará a él mismo como si fuera Dios. Y el mundo pensará que es Cristo, y eso será la gran mentira, ¿no? Y avanzando en la lectura nos indica que el mal es retenido en el mundo, y el único que conocemos que puede hacerlo es el Espíritu Santo, ¿no? Los gobiernos no pueden hacerlo, y el Imperio Romano no pudo hacerlo, y era una fuerza malvada en sí mismo, si recordamos.
Continuamos leyendo el versículo 7 que dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El llamado misterio de la iniquidad ya había comenzado a actuar en el tiempo de Pablo y continúa operando hasta el día de hoy. La maldad, el espíritu de rebelión, continúa deteriorando la situación, pero el Espíritu Santo no permite que Satanás actúe de esta manera durante toda esta época, ¿no? Sí. Cuando el Espíritu Santo sea removido, será como extraer el tapón de una botella, por así decirlo. El líquido de la maldad se derramará por todo el mundo en ese momento. ¿Y cuándo será removido el Espíritu Santo, no? Y él será removido con la iglesia. O sea, en el momento que Dios arrebata la iglesia, también se remueve el Espíritu Santo de la tierra. Uh-huh. Él estaba presente en los días antiguos, en los días del Antiguo Testamento, pero estaba con una misión diferente, ¿no? El Espíritu Santo estará con una misión después de que la iglesia haya sido removida. Ahora, el Espíritu Santo está sellando a los que creen hasta el día de la redención, cuando Él nos presenta y nos entrega al Señor Jesús. O sea, en este momento el Espíritu Santo está trabajando para que nosotros lleguemos a la gloria santa cuando Dios venga a arrebatar su iglesia. Exactamente, o sea, está sellando a todo aquel que en Él cree, los está sellando para, bueno, decir, bueno, vos estás salvo y bueno, si vos no creíste, lo siento, te quedarás en la tierra. Sí. Ese es el trabajo del Espíritu Santo hoy, que va a ser distinto a cuando ya no esté entre nosotros. Bueno, en el versículo 8 vemos que el anticristo, el hombre de pecado, será un dictador mundial y nadie podrá detenerlo, ningún poder en la tierra. Uh-huh. Solo la venida de Cristo lo detendrá, así como el pueblo de Dios en Egipto estaba indefenso y desesperado hasta que Dios los liberó, así también los creyentes durante la gran tribulación estarán indefensos bajo el poder del anticristo hasta que el Señor Jesús venga a la tierra para establecer su reino, ¿no? Este versículo termina hablando del anticristo y diciendo, y lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando dice que lo destruirá es Dios, sí, con el resplandor de él. Cuando él venga, otra vez será otra epifanía. Él removerá su iglesia de este mundo y después volverá a la tierra para establecer su reino. Uh-huh. El versículo 9 termina hablando de señales y prodigios falsos. Estos producirán un efecto sobre los observadores. En aquellos días la gente de todo el mundo estará hablando con admiración de este personaje, el hombre del pecado, por todas las cosas que será capaz de hacer. ¿Y quién caerá en el engaño por causa de estos prodigios falsos? Y simplemente aquellos que no obedezcan al Evangelio. El Evangelio va a ser difundido hasta los confines de la tierra. E incluso podría ser que la iglesia lograra cumplir estas tareas de predicarle a todo el mundo. Pero aún así habrá gente que creerá en el hombre del pecado. Sí. La gente que ha dejado de asistir a iglesias en las que escuchaba el mensaje del Evangelio quedan completamente abiertas, vulnerables, para ser captadas por cultos y sectas de nuestro tiempo, ¿no? Del tiempo del New Age, como ya hablamos varias veces. Y de ahí que muchos que hacen proselitismo para tales sectas, tratar de captar a personas que han desechado el Evangelio porque saben que están propensas a creer cualquier otra cosa que se les presente de una forma atractiva e insistente. Eso quiere decir, como siempre decimos, ¿no?, que el camino de Dios es un camino bastante estrecho y el camino del diablo es gigante, es fácil de pasar, con miles de maravillas que te venden, justamente te venden porque todas tienen un costo. Uh-huh. Y las cosas de Dios, por el contrario, no. Y es mucho más difícil creer en la palabra de Dios y creer y mantenerse perseverante en la fe cuando el enemigo te está proponiendo soluciones sencillas y mágicas para todos los problemas que vos tenés en la vida. O placeres cortos, ¿no? Sí, placeres cortos, exactamente. Bueno, Dios está separando a las cabras de las ovejas y para hacerlo utiliza el mejor método del mundo. Si las personas no reciben el amor de la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean que es una mentira. ¿Y cuál es la mentira? La mentira del anticristo, que Jesucristo no es el Señor. Ahí está la mentira. Y que Él no dice ser quien es. Y le diré a las personas que serán realmente inteligentes si no cometen la insensatez de creer en el Señor Jesús. O sea, empiezan a dar vuelta a todas las cosas. Y tendrá una buena explicación para dar ante la partida de los verdaderos creyentes de esta tierra en el arrepentimiento de la herencia. Y felicitará a aquellos que se han quedado para construir con Él un reino aquí en la tierra. O sea, el panorama que está diciendo es que va a mentir sobre las personas que se fueron y va a decir que al final las personas que se quedaron son victoriosos porque se quedaron con la tierra, sí, y van a construir su reino junto con Él. Y ahí estamos hablando del periodo de la gran tribulación,
Y Dios va a juzgar a aquellos que han rechazado la verdad en ese momento, ¿no? Sí. Y finalmente vamos a dar una breve reseña de Apocalipsis 13, que invitamos a que lo lean completamente, pero nosotros vamos a hacer una pequeña reseña. Sí. En Apocalipsis 13, Juan describe simbólicamente la continuación de su visión de la batalla entre el bien y el mal. En este capítulo se simboliza la maldad que fomenta Satanás en la tierra como una bestia poderosa, ahí está la bestia, que ataca todo lo que el reino de Dios representa y también hace valer sus caminos con amenazas y violencia, ¿no? O sea, la amenaza y la violencia, todo para que no crean en Dios. Sí. La bestia también representa los esfuerzos que despliega Satanás antes de la segunda venida de Cristo, al decir que el herir a la bestia no la detiene. Sí. En el versículo 3 dice: vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, aun cuando se detenga un esfuerzo de Satanás, él continúa otros y da comienzo a otros nuevos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que aún viendo que Dios puede derrotar a Satanás, Satanás puede volver a levantarse y la gente se va a maravillar acerca de Satanás, no se va a maravillar acerca de Dios. Sí. Y esas son las grandes mentiras que son las que hay que evitar, ¿no? Uh-huh. Hoy en día hay un montón de religiones y pseudo religiones Uh-huh. y cultos y espiritismos que te demuestran salvaciones mágicas, mucho más mágicas que las que, O incluso soluciones mágicas y mucho más rápidas, mucho más expeditas que las que Dios te puede presentar. Uh-huh. Pero siempre es bueno recordar esto, ¿no? Que las soluciones que te presenta Dios no tienen ningún otro valor añadido, ¿no? No tienen ningún otro condimento agregado. Las bendiciones de Dios son 100% bendición y no añaden nada malo, no añaden nada perverso, Y no tienen ningún tampoco va a costo. pedir algo a cambio, eso Claro. no tienen costo. No tiene ningún costo, es gratuito lo de Dios. Él está en este momento ofreciéndolo, regalándotelo, pero la mente humana y muchas veces los corazones tan duros evitan que esta bendición siga su camino y hace que estos caminos se empiecen a cortar, ¿no? Sí, bueno, recordando como una película que nosotros hablamos de esa película, creo que era Dios no está muerto, era una de las tantas que se hizo, que hay un hombre que va a ver a su madre que está teniendo como demencia senil, la va a ver al asilo, y el hombre le decía, no puede ser, se burlaba de su mamá diciendo, Sí. vos que sos tan creyente, que dedicaste tu vida a Dios, mira cómo estás, mira cómo terminaste, ni siquiera me recordás, ni siquiera sabes dónde estás. Y la madre le dice que el diablo te pone en una jaula hermosa, que está la puerta abierta, pero es tan cómoda y tan llena de lujos que no te das cuenta que es una jaula, pero en un momento determinado la puerta se va a cerrar y depende de el Espíritu Santo y también las ganas que tenga cada uno de abrir su corazón a Dios, de si salir de esa jaula o no, ¿no? Porque cuando se cierra, Se está. cierra. Así es. ¿Pastor? Sí, qué interesante es la temática de la aparición de el anticristo. Y como mencionaron, Juan es el único que le pone ese nombre, anticristo. Ya con el nombre sabemos que va a lidiar contra todas las enseñanzas de Cristo y negar que hubo un Cristo. Y también usa el lenguaje cotidiano en el mundo. Al principio del siglo 1900, decir la bestia era pensar en un ser mitológico, pensar en alguien no humano, pero con fuerza sobrehumana. Por eso el mote de la bestia. Se llegó a caratular con el mismo nombre a una supercomputadora que se diseñó y aparentemente, según los estudios escatológicos de otras religiones, es tal la capacidad de la supercomputadora que puede tener al detalle cómo es la formación, la forma de vida y qué es lo que llegó a tener en su vida, así de cada habitante del mundo. Por eso se le llamó también la bestia a esa computadora. Supuestamente está en Bruselas y en Europa, y muchos decían, bueno, esa es la tecnología que usará el anticristo para su dominio mundial.
Pero hoy la palabra bestia está devaluada. Por ejemplo, a los deportistas que sobresalen en sus funciones simplemente teniendo en mente un partido de fútbol. En ese partido de fútbol literalmente rompió la pelota, la gastó, porque jugó de maravillas y, como en el caso del día de hoy, un jugador argentino llamado Di María convirtió el famoso hat-trick, que son 3 goles en un partido, y los 3 goles de una forma exquisita, como si fuera, como dicen ellos, la gran bestia del fútbol. Entonces esa expresión que uno dice, pero así le van a llamar al anticristo a la bestia, y hoy se usa la misma expresión. ¡Qué bestias que sos! A veces una simple reprimenda a un ser querido, como para agrandar lo que hizo, decimos, ¡qué bestia que sos! Entonces se usa el lenguaje cotidiano, y es sorprendente, Satanás hace que la sociedad sin Cristo dé vuelta los conceptos de los cuales se cree que es tradicional a tal vocablo. Por ejemplo, vamos a ver, en la parte religiosa. Felizmente no tengo noticias que suceda aquí en Argentina, pero sí en Estados Unidos está la famosa iglesia luciferiana, donde todo es al revés. El malo es Dios y el bueno es Lucifer. Lucifer quiere la paz, quiere la prosperidad, quiere que cada ser humano en forma individual se supere y marque a los demás qué es la superación. Ideas, postulados de la doctrina luciferiana. Dios es malo, porque si vos no lo aceptás, Dios te maldice, no te deja progresar. Al fin y al cabo, está dividiendo a la población del mundo, está haciendo su grupito y algún día se los va a llevar. Así prepara la iglesia luciferiana lo que nosotros estamos tratando de explicar en un estudio, aunque digamos el ABC de la profecía. Eventos que van a acontecer y tienen que ver con el rechazo de la fe que Dios trajo a través de su amado Hijo Jesús. Por eso habla, bien lo dijeron los chicos, el misterio de la iniquidad. Y Juan dice en la primera carta, en el capítulo 5, que ese espíritu del anticristo se pone de manifiesto así: quien rechaza al Padre y al Hijo, y por lo tanto al Espíritu Santo también, no tiene el Espíritu de Dios. Está allí trabajado por el espíritu del error, que bien lo dice Pablo a los tesalonicenses, por si que tomaron Ariel y Pri, ¿no? Un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Porque Dios ve lo que cada uno tiene. ¿Qué simiente tenés? En estos últimos mensajes y estudios y exposiciones bíblicas he mencionado la naturaleza de Caín y la naturaleza de Abel. Lisa y llanamente dice, ¿por qué causa? Caín mató a Abel. Y porque Caín era del maligno. Punto. Caín creyó hacer las cosas bien, a su manera. Bueno, es la identidad de todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios, pero está trabajado por el espíritu del error, por el anticristo. Cree que lo que hace está bien y piensa que los demás están obligados a aceptar sus ideas. Se creen el ombligo del mundo. Bueno, tiene el espíritu del diablo, tiene el espíritu del anticristo, el espíritu del violento, tiene el espíritu del engañador, el espíritu, como dice así la Biblia, del padre de la mentira. Entonces uno puede ver, claro que es un prodigio diabólico la aparición del anticristo, emulando o pretendiendo borrar la idea del Dios encarnado en el verbo divino que se encarnó, borrar la idea que la fe de Dios es la única que trae salvación y es la única que te permite acceder a un nivel de vida que solo está pensado en el corazón de Dios y que Dios lo dará cuando ve un corazón acorde a una búsqueda sincera y que la prueba merece nueva oportunidad. El anticristo trata de borrar eso. No, es un engaño, es para estafarte, es para pisarte la cabeza. Vaya a saber las mentiras del diablo. Misterio de iniquidad, ya está trabajando, dice la Biblia. Y cuando puso así el escritor Pablo, ya está trabajando, y cuando marca la diferencia Juan, que ya está en acción el anticristo,
quiere decir que ya venía trabajando desde antes. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo programa, cómo ese accionar violento que produce violencia y pretende cortar vidas y pretende que el mal, que el engaño, que la duda, que la incredulidad esté al por mayor. Esto no se encuentra en ninguna bolsa de valores económicos hoy en el mundo, en cualquier estado. No, es asunto espiritual. Y lo quiera aceptar o no el que oye, el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Por eso se da cuenta de algo. Pero no solamente hay que darse cuenta de algo, hay que aprender a discernir y tomar lo que realmente es conveniente. Así es. Bueno, vamos a continuar debatiendo esto en el próximo bloque. Lo vamos a dejar con la canción de Nancy Amancio. La canción se llama Arrebato. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato,
Estamos escuchando de Nancy Amacio la canción Arrebato y vamos a continuar con el programa de este día. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Micol, que va a hablarnos acerca de El Dragón. Micol. Sí, Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de la mujer encinta que da a luz a un hijo y un dragón escarlata. Recordando que este es un libro de revelaciones lleno de figuras y símbolos que se tienen que saber interpretar para poder entender las cosas que sucederán en un futuro, entendemos que esta mujer y el dragón son representaciones. Y hablando centralmente del dragón, podemos ir viendo que así es identificado el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Y dice el capítulo 12 de Apocalipsis: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A este dragón también se lo puede asociar con la bestia que vio el profeta Daniel en su visión profética, que tiene que ver con el cuarto rey o reino que se levantará en la tierra en los últimos tiempos, y que será diferente a todos los anteriores. Daniel en el capítulo 7 dice, en el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera 10 grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, esta bestia se caracteriza por ser el enemigo mortal de la mujer, de la cual se habla en Apocalipsis 12, que se refiere a la nación de Israel. Y si notamos, será por la intervención directa del Señor que los santos recibirán el reino a pesar de la persecución de Satanás. En el libro de Daniel también, en el capítulo 7, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El hecho de que Satanás sea descrito con diferentes nombres tiene la clara finalidad de hacernos entender quién es y qué es lo que hace, qué intenciones tiene. En la Biblia se explica que originalmente era un querubín lleno de sabiduría y belleza, que se volvió arrogante y quiso sentarse en el trono de Dios, y por eso fue echado del cielo por Dios. Ahora es todo lo contrario a lo que era. Es el padre de la mentira, calumniador, injuriador, engañador, el acusador, el tentador, el adversario, la serpiente antigua, el dragón y la bestia.
pero aunque caído todavía conserva poder, el cual usa, como decía, para perseguir a los hijos de Dios. Como nosotros, siendo menos que él, tenemos la posibilidad que no tiene, intenta arrastrarnos con él, porque sabe el final que le espera. Y en cuanto a la descripción que Juan hace de él, notamos que dice que es un dragón escarlata, es decir, rojo fuego, como el color de la sangre, porque desea eliminar al hijo varón de la mujer, y más adelante a los descendientes de la mujer. En esto es idéntico a la gran ramera, que también aparece vestida de escarlata y ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. También se nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que sugiere tanto inteligencia como poder. Además, los 10 cuernos nos permite asociarla con la terrible bestia que vio el profeta Daniel en el capítulo 7 y con la bestia que surgirá del mar un poco más adelante en Apocalipsis 13. Otro detalle que da del dragón es que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora acá tenemos cómo una misma palabra puede simbolizar o representar distintas cosas. Al comienzo del capítulo 12 de Apocalipsis vemos que la corona de 12 estrellas que tenía la mujer representaban las 12 tribus de Israel, mientras que en esta ocasión tiene un significado diferente. La tercera parte de las estrellas del cielo son los ángeles que cayeron junto con Satanás cuando él se rebeló contra Dios. Así que estas huestes celestiales son arrastradas por el dragón a la tierra por Dios. Ahora ellos tienen como objetivo terminar con el hijo de la mujer, pero no pudieron porque este hijo del cual se habla, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es Jesús. En Isaías también, en el capítulo 9, el versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, finalmente Dios gobernará las naciones con vara de hierro, y porque él mismo glorificó al Señor sentándolo juntamente con él en su trono. Porque Satanás no tiene ninguna capacidad, a pesar de su poder, para estorbar el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Esto es algo que siempre tenemos que tener presente. Y siguiendo con la visión de Juan, vemos que ante el fracaso del dragón en destruir al hijo de la mujer, ahora va a intentar ir en contra de ella y su descendencia, sabiendo que Dios todavía tiene importantes planes para ellos en el futuro. Y la alusión al desierto, esa parte que dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Esto hace referencia al hecho de que Dios les hablaría al corazón de sus redimidos para que se arrepientan y vuelvan a Él. Y aunque ahora esta mujer sea una perseguida que huye al desierto, Dios no la abandona, sino que la mantiene como nación y la disciplina en la esperanza de que vuelva otra vez a sus caminos. Algo que finalmente pasará cuando regrese el Señor. Y esta batalla que se da entre Miguel y los ángeles fieles de Dios contra Satanás y los ángeles que cayeron nos muestra que en este mundo hay poderosos seres espirituales que participan en el conflicto espiritual en el que nosotros estamos inmersos. Por lo tanto, no debemos subestimar estos conflictos que como creyentes tenemos. Solo podremos vencer si nos fortalecemos en la fe que tenemos en Jesucristo. Como resultado de esta batalla, Satanás es expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra. Y esto nos sigue afirmando que sigue en el mundo. Por esto Pedro nos dice también: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es porque no soporta a aquellos que mantienen el testimonio de Cristo en medio del mundo. Así es. Es triste también escuchar esto de que mucha gente se aleja de Dios, o mucha gente se decide apartarse del camino de Dios por temor a lo que el diablo puede llegar a hacer con sus vidas, del temor de saber que si estás con Dios, el diablo va a querer sacarte de ese lugar de honor que Dios nos está dando. Y es importante ser fuertes en nuestra fe, ser fuertes en nuestro camino y perseverar, porque nosotros estamos al lado de Dios, al lado de Jesucristo, y Él es el que tiene la batalla ganada. ¿Pastor? Sí, habría mucho para hablar sobre nuestro adversario el diablo, pero nunca olvidemos que estamos del lado vencedor en esta cruenta lucha espiritual. Una palabrita que simplemente quiero aportar: todo lo que dijo Nicole está bien centrado en la Biblia, y si se escucha con atención,
uno ya tiene un cierto conocimiento del diablo y de su trabajo. Ahora, lo interesante es que la Biblia nos dice así, que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y dice, y también los que están con él, porque son escogidos, son llamados, son fieles. ¿Recuerda mi intervención en lo anterior? ¿Qué simiente tengo? Quiera Dios bendecirme, quiera Dios ayudarme a cultivar mejor relación con Él y tener su simiente, tener su estirpe. Porque la Biblia desde el comienzo está diciendo hay una enemistad establecida entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, porque también es la serpiente antigua, nuestro adversario el diablo. Y con todos aquellos que tienen su simiente, siempre vamos a encontrar posibles adversarios, vamos a encontrar oposición, como dé lugar, porque el diablo les da el ingenio para descubrir algo para enfrentarnos. Nunca olvidemos, y si olvidamos, preguntemos, Señor, ¿estás conmigo? Señor, yo estoy en ti, y vamos a descubrir, por más fuerza que despliegue el adversario, llamado de miles maneras, porque nos tomaría todo un programa mirar siquiera los nombres bíblicos atribuidos a Satanás. Pero estamos del lado vencedor, estamos con el que lo venció, en lo que vamos a ver inmediatamente en la reflexión final, cuando vemos el Cordero de Dios. Así es, vamos a continuar debatiendo esto en el próximo bloque y los vamos a dejar con una canción de Monte Santo con Everly Morillo. La canción se llama Derramó el perfume. Nos llevamos. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas,
es donde tú y yo no tenemos fin. Puedo exponerme tal cual soy, sin temor, sin limitaciones, sin pecado. Puedo ser yo mismo. Tú no me juzgas, no me rechazas. Muchos van buscando su destino, y aunque yo estuve perdido, encontré mi lugar secreto, donde soy libre, donde soy renovado, donde soy pleno por la presencia del Espíritu. No me falta nada, estoy completo, Él lo llena todo en mí. Lo puedo dar todo a Él. Tú conoces todo. Nada es igual a ti, 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 poderoso, poderoso, magnífico, magnífico. Nada es igual a ti, nada es igual a ti, nada es igual a ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Los enemigos tienen que correr, los enemigos tienen que correr delante de ti, Señor. Aleluya. Magnífico Dios, nos reunimos a adorarte, nos reunimos a adorarte, derramamos el perfume hacia ti, derramamos nuestra adoración a ti. Oh, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, dice, La que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. secreto. Estábamos escuchando de Monte Santo con Everly Morillo la canción Derramó el Perfume, y vamos a ir con el pastor en la reflexión final, que va a hablar también acerca del Cordero. Pero antes de darle la palabra al pastor, vamos a escuchar la Biblia una vez más, el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Vayan a buscarlo, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 al 14, la palabra dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todo el Apocalipsis lo podemos resumir en esta frase que voy a decir: el triunfo del Cordero inmolado. Repito, el triunfo del Cordero inmolado. La Biblia marca que hay muchos poderes, y hemos visto el poder de Satanás, el poder de la bestia o anticristo. Se ha mencionado el poder del falso profeta. La Biblia habla del poder de la muerte, del poder del Hades o Seol, pero termina diciendo el mensaje bíblico: el triunfo del Cordero inmolado. Que en la lectura bíblica que terminamos de leer, que leyó Micol, dice: un cordero inmolado, 7 cuernos, 7 ojos. Los cuernos en la Biblia, en el contexto general, significa fuerza, niveles de fuerza. Un cuerno, 2 cuernos. Notamos que la bestia tiene 10 cuernos, sobresalen 7 porque 3 son destruidos, pero tiene mucha fuerza. La revelación de Dios se ajusta al momento en que es enviada para que se adapte al conocimiento cabal del que recibe el mensaje. Y puesto que Dios escogió a una cultura pastoril, digamos, campechana, campesina, gente que vive de la tierra, y algunos pocos sobresalientes en artes, en cultura, y cuando digo pocos, realmente, valga la redundancia, es poco. Porque si uno hace un recuento sobre los premios Nobel que conocemos hoy, que se dan a las personas más ilustres del mundo, que han llegado a descubrir algo insólito, la mayoría son judíos, de origen judíos. De alguna manera, es la bendición de Dios que hace posible que a quien Él escoge, igual que el amado unigénito Redentor llamado Jesús, que en Apocalipsis se presenta el triunfo del Cordero inmolado. 7 cuernos, sabemos que el número 7 en los números teológicos, si quieres buscar para atrás, hicimos un programa de ciertos números teológicos, no todos, pero el 7 simboliza perfección. El poder perfecto lo tiene Dios. De allí uno de los atributos, ¿no? Omnipotente, todo lo puede. Los demás tienen cierta escala de poder, incluido nuestro adversario, que terminamos de ver también, llamado Satanás, serpiente antigua, dragón, Rahab, el adversario y tantos nombres. Tienen poder limitado. El poder absoluto está en Jesús. Pero también dice 7 ojos, 7 espíritus, que son los 7 espíritus que recorren la tierra.
Porque otros de los atributos de Dios que no los tiene Satanás, precisamente es omnisciente. Todo lo ve, todo lo analiza, todo lo aprueba o lo rechaza. De todos, Dios sabe a quién darle galardón y a quién darle justa y debida retribución. Y la Biblia dice, lo es mientras dura la vida en la tierra y será finalmente después del justo juicio de Dios. Es una porción que vamos a tocar inmediatamente para completar la idea del por qué el Cordero como inmolado, y no como inmolado, sino inmolado, finalmente venció, y desde hoy entendemos el gran vencedor se llama Jesús. No temerás si perdiste alguna batalla espiritual y el diablo te la ganó y caíste. Bueno, simplemente te digo, el único que te levanta es Dios. Y a las pruebas me remito. Terminamos de estudiar el fin de semana pasada el libro de Miqueas, y Miqueas, que está resaltando el Dios que promete y el Dios que cumple, llega a dar parte de su testimonio. Aunque me caí, tú me levantaste, tú me sostienes y tú me enseñas. Que es mayor tu compasión, tu misericordia, que mis propias debilidades y fracasos. Si crees que no has caído, revisa tu vida, porque la Biblia nos manda a revisar eso y dice, recuerda bien dónde has caído y qué pasó. Porque si no, vendrá pronto, a la hora que vos ni te imaginas, y entonces ya será tarde. Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, le dice, algunos pecados a los hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio y a otros se le descubren después. Como dando a entender que hay humana debilidad. Así, la debilidad está asociada a la humanidad. Pero el poder que me ayuda a vencer esa debilidad está en el Cordero que fue inmolado, que tiene todo poder, toda autoridad, que lo ve todo. Y recuerda el tercer atributo, omnipresente, y que está en todo lugar, aunque todo lugar no es Dios, pero está en todo lugar. Eliminamos la idea panteísta, todo es Dios y todo merece respeto y admiración. No, señor. Dios está en todo lugar. Es el amigo invisible por excelencia. Es quien conoce tus momentos de alegrías, tus momentos de tristezas, tus puntos fuertes y también tus puntos débiles. Y está mirando. Que le des participación o no, ya es otro tema. Pero este Cordero que recibe gloria en un descorrimiento del velo que nos impide ver las cosas futuras pero reveladas en Apocalipsis, todos los seres espirituales le daban gloria, honra y honor, y cantaban algo así, sea la honra, la gloria y la alabanza, honra y gloria a Cristo. Dice, todos decían, así sea, o amén. Y dice, Él es el único que tiene un libro sellado y puede abrirlo y ver cómo sigue la historia que ya está registrada en los libros de Dios. La Biblia dice, ese libro se llama el libro de las cosas que van a suceder. ¿Cómo? ¿Dios ya lo tiene escrito? Sí. ¿Cómo? ¿Y Dios vela que ello se cumpla fielmente? Ah, entonces ya sabe cuál es el número de los redimidos. Sí, Él sí, yo no. Pero yo tengo el desafío de Dios. Tal vez sea el que llevó el mensaje de la salvación al último que faltaba para completar el número de los redimidos por la sangre del Cordero. Esta sangre que dice aquí derramada para redención
cuando uno cree, se da cuenta de la realidad histórica del Cristo histórico y de todo lo perfecto, aunque cruento, pero vital, de la cruz del Calvario. Ahora, qué interesante es, el Cordero inmolado aparece de regreso, como dice capítulo 20 de Isaías, pero vamos a ver, después de su aparición, algo que se llama el juicio de Dios. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 20? Apocalipsis 20 del versículo 11 al 16 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cordero inmolado presidiendo un juicio. Sí, pero antes de ese juicio, mira la visión del Cordero inmolado. Está unos versículos antes, capítulo 19, cuando dice: el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. Ya leímos la parte de esa función. Juzga con justicia y ve como el llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. ¿Cuántas diademas tenía el anticristo? Bueno, el verbo de Dios tiene mucho más. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá, otra vez la mención, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios. ¿Dónde está el Cordero? El Cordero presente, pero no como la humanidad o cierta religión pretende verlo, con la carita que da lástima. Pobrecito lo que le pasó a Jesús. Es parte de la historia. No podemos negar que eso sucedió, pero quedarte con esa única visión estás mal. Te quedaste al inicio del conocimiento de quién es el Cordero de Dios. Y aquí lo vimos. Primero la lectura del justo juicio para todo ser viviente, que muchos de los que nos precedieron en la vida, algunos están en un cierto paraíso o lugar de espera con una expectación al juicio de Dios. Otros están en el lugar de la muerte, que no es un paraíso, sino una horrenda expectación de juicio, porque recuerdan lo que han hecho en vida. Y otros están en un lugar llamado el Hades. Por eso dice que en el juicio estos poderes que hoy están en pleno funcionamiento dejan de tener poder y tienen que entregar lo que en su poder hoy los tienen cautivos. Los hijos de Dios, el que tuvo un encuentro con Dios, va a un lugar expectante que bien puede ser el paraíso
del cielo, pero no es la gloria del cielo. Otros están en el lugar de la muerte o en el lugar del Seol, en horrenda expectación, esperando recibir el justo veredicto, la sentencia que el Rey de Reyes, Señor de señores, que pelea y juzga adecuadamente, algún día dará sentencia. Por eso dice la Biblia el gran juicio del trono blanco, y dice: hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, y algunos dicen: pero ¿cómo no es que los redimidos ya están en la presencia del Señor? Sí, pero se trata de ver los galardones que recibe cada uno. Muchos no pasan por este juicio porque su comunión con Dios es tal que directamente Dios les da el regalo de estar también presidiendo el juicio allí del trono blanco. Jesús es el juez, y estamos aquellos que fuimos redimidos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. También son los que van a reinar con Cristo en el milenio. Por eso se trata de galardones, distintos galardones. Al fin y al cabo, hoy no ves eso, pero sí hay un camino de fe, es creer más allá de lo que vos imaginas. Atrévete a creer, recibe lo que Dios tiene para darte, y vas a descubrir, siempre triunfa el Cordero de Dios. Por eso dice la Biblia, y termino con esto, que cuando estamos con Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. Y ahí vamos. Entonces vale la pena cultivar mejor relación con quien hoy es el Mesías, el Redentor, el confidente, el amigo fiel. Bendiciones. 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 Bueno, estamos llegando al final de este programa. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado este programa. A ver si vamos a continuar un poquitito más acerca de Apocalipsis, o quizás más adelante. Pero bueno, este programa ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden siempre compartirlo con todos sus amigos, con todas las personas que ustedes quieren que sepan y empiecen a investigar la palabra de Dios. Esperamos que este sea un buen instrumento para arrancarlo. Como bien dice el pastor, siempre tratando de compartir el ABC de la Biblia. Y está bueno compartirlo para que lo puedan empezar a investigar. Así que bueno, nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, pastor. Ahí estaremos con la ayuda y la bendita gracia de Dios. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción también para la reflexión de este programa. Los voy a dejar con una canción de Marcos Witt. Se llama Tu Cordero de Dios. Hasta la semana que viene. Cordero fiel. Que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú,
rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Apláudale al Mesías.